comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Muy buenas noches, Bárbara, y a todas aquellas personas que nos siguen a través del 94.9 FM, la estación de la Universidad de Colima, Universo FM, pero también nos escuchan a través de las redes sociales Facultad de Derecho Oficial y Facultad de Derecho UCOL, esto es a través del Facebook y del canal de YouTube. Y como cada miércoles se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. ¿Cómo te encuentras, Bárbara? Hola, Enoch, feliz de encontrarnos nuevamente. Buenas noches, te saludo a ti, a nuestra audiencia y por supuesto les aprovecho para invitarles para que nos sigan en la retransmisión de este programa el sábado a las 2:30 horas del día, en donde, bueno, en la estación radio de la Universidad de Colima, 94.9. El tema de hoy, Enoch, va a estar súper interesante. Es justamente, vamos a conocer el tema de la naturaleza constitucional del Banco de México. Así es, Bárbara, un tema muy interesante de actualidad. Y bueno, ¿qué te parece si, como es costumbre para nuestro programa, damos inicio con el mismo, con la participación del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien tratará justamente la editorial de este día relacionada con el tema que acabas de referir, que es la naturaleza constitucional del Banco de México. Bienvenido, doctor Méndez Rivera, como siempre, a su programa. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Bueno, pues el editorial de hoy se denomina Naturaleza Constitucional del Banco de México. Fue en el año de 1994 en que se reformó el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se otorgó carácter de órgano constitucional autónomo al Banco de México, con el mandato prioritario de mantener estable el poder adquisitivo de la moneda nacional en nuestro país. La creación de un banco central con autonomía constitucional y con la función de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda pasó por distintas etapas en el diseño institucional del Banco de México y en sus márgenes de autonomía constitucional. La primera etapa es desde su fundación en 1925 hasta 1938, en la cual su régimen jurídico garantizaba cierta autonomía administrativa. En la segunda etapa, que alcanza hasta 1970, en que, pese a la ausencia de un marco jurídico que ampliara su autonomía, por varios lustros el banco ejerció una autonomía efectiva basada en la racionalidad de la política monetaria del banco frente a la política de la Secretaría de Hacienda. En la tercera etapa, a partir de 1970, se decidió transitar hacia la plena autonomía institucional desde un marco legal, pero no constitucional, siendo hasta 1994 en que se inicia la cuarta etapa, basada en una autonomía constitucional que le permite actuar al Banco de México como órgano con independencia político-administrativa respecto de los otros poderes del Estado. Y es que en los años 70 y 80 la economía mexicana experimentó una etapa turbulenta que se originó en la aplicación de políticas excesivamente expansivas de la Secretaría de Hacienda, que imponía al Banco Central la obligación de extender irracionalmente créditos monetarios para financiar los déficits fiscales en los que incurría el gobierno. Ello explica históricamente la necesidad de la autonomía constitucional del Banco de México. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho, por la lectura de la editorial del día de hoy. Gracias, doctor. Para quienes nos acaban de sintonizar, les compartimos que estamos abordando el tema de la naturaleza constitucional del Banco de México. Recién escuchamos la editorial del doctor José Ángel Méndez Rivera y como ya lo refirió nuestra amiga Bárbara, le agradecemos su participación como en cada programa. Y bueno, vamos a continuar con el desarrollo del mismo y tenemos un invitado altamente especializado en otros temas, una persona muy destacada en el ámbito nacional, con prestigio obviamente institucional en la Universidad de Colima, y nos referimos al doctor Juan González García. Él es profesor e investigador de la Universidad de Colima, adscrito a la Facultad de Economía y al Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico. Bienvenido a su programa, doctor Juan González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Al contrario, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes en este programa. Doctor, bienvenido. Y bueno, para un poco adentrarnos en este tema, ¿puede explicar a nuestra audiencia en qué consiste la autonomía del Banco de México?
Sí, cómo no, muchas gracias, Bárbara. Pues mire, en el contexto histórico en el que el doctor José Ángel Méndez dio su editorial, habría que recordar que, como él señala, desde su creación prácticamente hasta 1993, el Banco de México no había tenido una autonomía real, porque como él comentó, aunque se sustentaba en la legalidad, pues hacía falta pasar por el tamiz constitucional. Y obviamente que el tamiz constitucional se refiere a las atribuciones del Estado mexicano y a los organismos que crea, particularmente a raíz de la Constitución de 1917. Se podría decir que es uno de los primeros organismos para regular y normar la economía. ¿A qué se refiere la autonomía? En voz de algunos de los exgobernadores del Banco de México, fundamentalmente al hecho de que no hay una autoridad en el país que obligue al Banco de México a dar o otorgar financiamiento, como sí sucedía en años previos, sobre todo en las décadas de los 40 a 70. Entonces, se reserva obviamente el derecho para su autogobierno, para decidir administrativamente en el Banco de México, y los organismos regionales que se crean, pues con la ley orgánica del Banco de México inicialmente, y desde el 94, desde el 93, perdón, con la ley del Banco de México. Ahora, doctor, otra pregunta que ha surgido justamente a partir de estas reflexiones es ¿por qué el Banco de México tiene el carácter de Banco Central? Bien, bueno, pues fundamentalmente también se relaciona con el hecho de que en el siglo XIX, principalmente en Europa, y derivado del hecho de que no había un control sobre la emisión de billetes y moneda, que era la manera más pues, normal, cotidiana, de hacer intercambios de bienes y servicios por dinero. No existían la figura de los bancos centrales. Se da entonces a finales del siglo XIX en Inglaterra la creación del primer banco central, y a partir de ahí se da como el banderazo para que varios países creen su propio organismo central. El referente para México es en 1913, si no mal recuerdo, la creación de la FED. Y en México, posterior a la conclusión de la Revolución Mexicana, como dije hace un momento, se empieza a ver la necesidad de contar con un ente que elimine la emisión que se hacía en esos años en México por los caudillos en los estados de la República, de emisión de moneda. Entonces, eso es un poco los inicios y la justificación de por qué, de acuerdo con Venustiano Carranza, que en su momento lo plantea, la necesidad de contar con un ente central que aglutine la emisión de dinero, que es una de las funciones fundamentales del Banco Central. Doctor, tengo todavía inquietudes sobre el tema de la autonomía y me gustaría plantearle una pregunta un poco antes de irnos a corte. ¿La autonomía del Banco de México es solo respecto al Poder Ejecutivo o también respecto a otros poderes constitucionales? Pues es en realidad, como decía hace rato, frente a toda autoridad. Y por toda autoridad entendemos el poder ejecutivo y el poder legislativo. Obviamente eso no exime al Banco de México y particularmente al gobernador y a la Junta de Gobierno de rendir cuentas ante estos poderes, ante el ejecutivo y ante el legislativo, ¿sí? Y a ambos tiene la obligación de informar de cuál es el estado de la política monetaria que se expone ante el país generalmente a inicios de año,
ya de manera muy puntual podríamos hablar de la política monetaria que se implementa en este año 2021 de cara a las expectativas que se tiene sobre la inflación, que es en realidad el cumplimiento al primer objetivo o función del Banco Central de mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, de acuerdo a la ley del Banco de México, trimestralmente o semestralmente, las autoridades, entendiéndose por al gobernador del Banco de México en turno o a los subgobernadores, estos pueden ser citados por alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión para responder a los cuestionamientos que se les hagan en torno a el estado que guarda la política monetaria o a lo que se está haciendo o lo que se va a hacer para atender situaciones, pues particularmente como la que tenemos este año, en donde nuevamente está la expectativa de que reaparece el fenómeno inflacionario, algo que en los últimos años prácticamente 2017 fue el último año en donde el objetivo de la inflación en México fue superado. Ahora me gustaría preguntarle, doctor, si el quehacer del Banco de México impacta en derechos humanos de orden económico. Creo que naturalmente en lo general sí impacta a los derechos económicos de las personas en cuanto a qué, a el derecho o la libertad a la libre contratación, el derecho a tener información de cuál es el desempeño de la economía para poder tomar mejores decisiones más informadas. Esto en realidad de ello poco se habla, pero cuando al Banco Central se le impone la obligación de rendir cuentas y de dar transparencia, la gente tiene más información y puede tomar mejores decisiones más racionales, obviamente en función de que sabe que hay una política monetaria y particularmente política de objetivos de inflación que le permite tomar decisiones con menor grado de incertidumbre, ¿sí? El derecho económico natural a aperturar una empresa, a solicitar un crédito, a pedir una asesoría financiera. El Banco de México, y habría que decirlo junto con la Secretaría de Hacienda, son los entes fundamentales que garantizan que el sistema financiero y el sistema de pagos, que también es mandato para el Banco de México, funcionen adecuadamente para naturalmente reducir, decía, la incertidumbre, pero a su vez también propiciar que la toma de decisiones sea sobre bases más firmes, con mayor conocimiento y de que no haya mucha incertidumbre. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que naturalmente contribuye a que se pueda tener un mejor cumplimiento, una mejor pues, desarrollo humano en último sentido. Si hablamos de los derechos humanos, pues estos son para el desarrollo humano, para el desarrollo en particular de las actividades económicas. Doctor, un poco como para recopilar la información que nos ha compartido, bueno, hablamos de la autonomía del Banco de México, el carácter del mismo y el impacto que tienen los derechos humanos. Ahora, sobre cómo se preside o cómo se gobierna, usted mencionaba gobernador del Banco de México, ¿el nombramiento de quien preside el Banco de México tiene naturaleza constitucional? Sí, claro, por supuesto. De hecho, inclusive desde la creación del Banco de México en 1921 está establecido en el artículo 28 constitucional, que se retoma en 1993 previo a la aprobación de este decreto de creación del Banco de México, que es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos quien propone al Senado de la República, ya sea
al Pleno del Senado, pero particularmente a las comisiones permanentes, a los candidatos a ocupar la vacante de gobernador del Banco de México, que fue la figura que se decidió en los 90s. Y obviamente para ello hay una serie de requisitos, los cuales están establecidos en la misma ley del Banco de México, pero el tema es relevante ahora porque estamos justamente ante el fin de un periodo que retomó el actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que a su vez suple a Agustín Carstens, quien, como sabemos, se fue al Banco Internacional de Pagos a dirigirlo, y su periodo era de 2016 a 2021, al 31 de diciembre. Entonces, justo en el próximo inicio de la sesión del Senado de la República, se va a presentar ya la propuesta sobre quién podría ser. Entonces, ¿quién podría ser? Uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, que está constituida por 4 subgobernadores y naturalmente el gobernador. Y en este caso, para suplir al gobernador saliente, el presidente puede invitar a alguien, obviamente, que cumpla con el perfil, sobre todo técnico profesional que se requiere para este tipo de responsabilidades, que se integre a la Junta de Gobierno para los 5 integrantes que por ley lo conforman esta Junta de Gobierno, puedan decidir quién, ¿sí? Obviamente, en estos momentos, y sobre todo porque el mismo presidente de México habló hace un par de meses en torno al hecho de que no se reelige, que es una de las posibilidades, al gobernador del Banco de México, concluye el periodo de Carstens, y él está proponiendo un perfil que sea no solamente técnico, sino social. Y entonces en eso está, pero es algo que naturalmente es de naturaleza constitucional, es una de las potestades del presidente de la República, pero es el Senado finalmente quien va a aprobar o no la propuesta. Doctor, un tema bastante interesante, no solo por el aspecto, bueno, de lo que usted nos comenta de cómo se configura el Banco de México, sino también lo que está sucediendo actualmente. Este es el momento, pues, de despedirnos. Agradecemos al doctor Juan González García, profesor investigador de la Universidad de Colima, adscrito a la Facultad de Economía y al Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico. Gracias, doctor. Al contrario, gracias, Bárbara. Gracias, doctor. Que tenga usted muy buena noche. Gracias por participar con nosotros. Al contrario, doctor, buenas tardes y que tengan excelente día. Qué tema tan interesante, Bárbara. Acabamos de escuchar el Banco Central de México, el Banco Nacional, naturaleza constitucional, definición, autonomía, y bueno, que el procedimiento que nos explicaba el doctor acerca de quién lo presidía. Derecho a la radio. Tenemos que continuar con el programa, ¿no? El día de hoy le vamos a dar la bienvenida nuevamente al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Como sabemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y el día de hoy nos va a hablar sobre la retención indebida por instituciones bancarias. ¿Qué tal, licenciado? Maestra Bárbara, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bueno, el día de hoy, como lo comenta, tenemos un tema que ha tenido relevancia para nuestros usuarios y nos han consultado respecto de aquellas retenciones o aquel dinero que el banco retiene a las cuentas bancarias bajo conceptos a lo mejor de un pago o de algún movimiento que no está autorizado por el propio usuario. En este caso nos solicitan o nos vinculan a decir qué se puede hacer al respecto y o cómo pueden solicitar esa devolución correspondiente. Así es un tema cotidiano y que es entre los tantos tópicos que llegan al bufete jurídico de nuestra facultad. Y bueno, la pregunta más usual que nos hacen, licenciado Mayoral, es ¿qué puedo hacer si el banco me retuvo, congeló una cantidad de dinero de mi cuenta bancaria? Bueno, en este caso es importante en principio verificar si el movimiento se realizó, ¿sí? Si realmente hicimos el pago o hicimos algún movimiento bancario.
Si esto no lo hicimos o no lo llevamos a cabo, entonces tendríamos que optar o por solicitarle al banco vía una queja la devolución de los fondos, o podríamos acudir ante la Conducef a solicitar precisamente esa devolución de los fondos, derivado que no hay una expresión de voluntad que permita acreditar que el usuario quería hacer algún movimiento o quería pagar algún servicio. Licenciado, ¿y de qué me sirve llevar el trámite ante la Conducef? ¿Qué resultados podría obtener? Bueno, aquí es muy importante que esta institución es una institución que regula a todos estos servicios financieros, y que además me permite, como usuario, permite el llevar a cabo un proceso de conciliación. Manda a llamar al banco, el banco presenta los elementos por el cual hizo la deducción y habrá un momento para hacer una conciliación. Si la conciliación no se llevara a cabo o no pudieran concretarla para solución del conflicto, de manera simultánea, la Conducef va a valorar esa función del banco que haya cumplido con las propias normas, y en un momento puede dictaminar. Si hay responsabilidad del banco, puede dictaminar que se devuelvan los fondos al usuario de estos servicios financieros. Ahora, otra de las preguntas importantes que nos hacen nuestros usuarios es justamente lo que refería el licenciado Mayoral. Si voy tengo opción, decía usted al principio, uno es acudir directamente al banco o ante la Conducef. Ya se manejó este segundo supuesto de ir ante la Conducef. Pero si mi primera opción es acudir ante el banco, usted mencionaba vía queja, ¿podría ampliar un poco más sobre qué podría hacer yo ante el banco? Claro, el banco regularmente tiene un sistema en el cual hay la posibilidad de solicitarle o establecer que ese movimiento no lo autorizamos. De tal manera que esto nos podría permitir, si el mismo banco genera la procedencia, la devolución de fondos mucho más rápido. En este caso, es un trámite meramente administrativo ante el banco, y él verifica sus propias bases de datos y determina si fue indebido la retención o el descuento, pues aplica el dinero o lo genera. Pero incluso en algunos servicios hay una especie de seguro que, en tanto hace el banco la investigación, devuelve los fondos. De tal manera que puede ser una buena opción si contamos con este servicio. Aprovechando, usted comenta que, bueno, la Conducef, una vez en el supuesto de que vamos a la Conducef, bueno, genera como una especie de conciliación. Pero ¿qué pasa si efectivamente ya la Conducef incluso determinó que sí se me hizo una retención indebida? ¿Cómo puedo hacer la exigencia? ¿Lo que dice la Conducef realmente es válido o es nada más como voluntario? ¿Qué naturaleza tiene esto que sucede ante la Conducef? Claro, yo refería que la Conducef de manera simultánea hace o lleva a cabo una evaluación del propio servicio financiero. Cuando la Conducef se le solicita, por no llegar a la conciliación, se le solicita que determine, esa determinación sí tiene un carácter de obligatoriedad para la institución financiera. De tal manera que el banco puede devolver de manera voluntaria, por decirlo de una forma, a partir de esa resolución que lo obliga, puede devolver los fondos. Si no nos devuelve los fondos el banco, entonces ese documento nos serviría como un documento fundatorio para una acción, que quiere decir que podemos concurrir ante un órgano jurisdiccional con esa determinación y hacer exigible la entrega del dinero que se retuvo, o aquel dinero que se nos eliminó de nuestra cuenta indebidamente. Por lo tanto, este documento tiene una funcionalidad tanto administrativa, y sí es obligatoria, pero también nos podría servir para ir ante una autoridad judicial para exigir el pago si el banco no lo hace de manera voluntaria. Bueno, licenciado, si gusta también compartirnos, después de toda esta explicación que nos ha dado, los datos en donde puede acudir las personas si quieren abundar más sobre el tema o tienen alguna inquietud o algún asunto que consideren que desde la Facultad de Derecho, particularmente el bufete jurídico, se les puede apoyar. Claro, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, es importante que puedan acudir con nosotros si tienen alguna duda, para poder particularizar la situación. El hecho que cada uno podamos tener puede diferenciarse, y que estas generalidades nos ayudan precisamente para generar un punto de enfoque. Nos pueden ubicar o nos pueden localizar tanto en la Facultad de Derecho, que está en el campus norte de la Universidad de Colima, en el kilómetro 3.2 de la carretera Colima-Guadalajara, aquí en el Diezmo, o vía telefónica al número
31 610 71. Igual forma lo pueden hacer a través de las mismas redes sociales. Nos pueden dejar algún mensaje y de manera inmediata nosotros nos estaríamos comunicando para concertar una reunión, ya sea personal o a través de un medio tecnológico. Muchas gracias, licenciado Mayoral, por estar con nosotros en cada programa. Despedimos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, a quien le agradecemos, como siempre, que esté aquí atento para continuar escuchando las inquietudes de nuestros usuarios. Muchas gracias. Bueno, Bárbara, ha sido un programa, como todos, muy interesante. El tiempo, tenemos al menos la percepción de que se agotó bastante rápido. Sin embargo, bueno, se nos ha acabado y tenemos que cerrar el programa. Si te parece bien, pues agradecemos también a todo el equipo que está atrás de nosotros. Evidentemente, nosotros damos la cara, son nuestras voces las que escuchan, pero hay un equipo siempre que está soportando la producción de este programa. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, a la doctora Jessica Romero, al licenciado Francisco Mayoral, a la licenciada Alejandra García, a la licenciada Reina Andrade, pero también, bueno, también agradecemos al equipo de producción de la estación de la Universidad de Colima, pero sobre todo, como siempre decimos, Bárbara, agradecemos a todas aquellas personas que nos escuchan, nos promueven el programa y que no obstante las circunstancias siguen pendiente de nuestros temas, de las dinámicas del mismo y que nos ha permitido estar por más de 2 años al aire de manera ininterrumpida. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Despedimos este programa. Los saludo en los micrófonos Bárbara Mancera y su servidor Enoc Morán. Muy buena noche. Derecho a la radio.